Gracias al cine y a los videojuegos, estamos muy acostumbrados a ver persecuciones policiales, en donde incluso pueden llegar a participar hasta tanques de guerra. Pero un tanque de guerra perseguido por la policía en plena ciudad, a veces la realidad supera a la ficción. Por eso hoy, en Historias, el robo de un tanque de guerra en 1995. El robo de vehículos es un delito que se ha vuelto habitual en todas partes del mundo. Sin embargo, que un civil sustraiga un tanque de guerra de una instalación militar, sin lugar a dudas, es algo que está en otro nivel, y hasta podría resultar increíble. Pero sucedió el 17 de mayo de 1995 en San Diego, California, Estados Unidos. Antes de explicar los detalles de la historia, es importante conocer a su protagonista, John Timothy Nelson. John nació en Utah el 21 de agosto de 1959, pero creció en San Diego, California, donde luego de graduarse de la secundaria se enlistó en el ejército y sirvió en un batallón de tanques en Alemania durante 2 años. Tras su salida de las Fuerzas Armadas, en 1980, Nelson regresó a California y se dedicó a brindar servicios de plomería. En 1984 se casó con una secretaria, tenía su casa y su negocio de servicios de plomería prosperaba. Era un hombre inteligente y de excelente trato, pero su vida se vio afectada por una serie de sucesos desafortunados. En 1988 su madre Betty murió y 4 años después su padre Fred también. Según contaría su esposa, el comportamiento de John cambió casi de inmediato, volviéndose errático. Comenzó a consumir metanfetaminas y alcohol, lo que desencadenó en el divorcio de 1990. Ese mismo año Nelson sufrió un accidente en moto en el que se lesionó la espalda y el cuello. Fue llevado al hospital Sharp Memorial Hospital, pero no quería que lo atendieran, y al ser dado de alta demandó al hospital por $1.600.000. Su demanda no prosperó y en su lugar el hospital contrademandó por honorarios médicos y gastos legales por $6.640. Los vecinos se quejaban de los escándalos en su casa. Excavó un hueco de más de 4 metros de profundidad en su jardín buscando oro. No podía pagar su vivienda y el banco empezó el proceso de ejecución hipotecaria. Le cortaron los servicios públicos y su novia se mudó. Un día le comentó a un amigo que estaba pensando en suicidarse y que Oklahoma era algo bueno, posiblemente refiriéndose al atentado explosivo en esa localidad que había sucedido un mes antes. No se sabe cuál fue el detonante, pero lo cierto es que el 17 de mayo de 1995, alrededor de las 6:30 de la tarde, John salió de su casa en dirección a la armería de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en Mesa College Boulevard, San Diego. La puerta del estacionamiento estaba abierta. John entró y comenzó a montarse en los tanques ahí estacionados. Los 2 primeros que probó no arrancaron. Cuando estaba abordando el tercero fue visto por el personal del sitio que se acercó a detenerlo, pero antes de ser alcanzado Nelson encendió un tanque M60A3 que no requiere de llave, sino que se acciona con un botón y dio inicio a una alocada carrera por las calles de la localidad. La policía fue notificada y en unos minutos más de 20 patrullas perseguían al desenfrenado tanque que afortunadamente no portaba municiones para su armamento. Durante casi media hora, John, a bordo del blindado, recorrió las calles aplastando y derrumbando todo a su paso. Buena parte del viaje destructor fue registrado y transmitido por televisión, mientras efectivos del departamento del sheriff del condado de San Diego y de la patrulla de caminos trataban infructuosamente de detenerlo, pero sus armas eran inútiles ante el tanque. Incluso se comunicaron con el equipo SWAT, pero ellos tampoco tenían nada que pudiese parar un blindado como ese. Automóviles estacionados, semáforos, postes de servicios públicos y hasta una casa rodante fueron destrozados o literalmente aplastados bajo las 50 toneladas de pesos del vehículo militar, que en una calle parecía embestir contra una casa, pero al final retrocedió arrancando un hidrante. En un momento Nelson condujo el tanque hacia la Interestatal 805 y en el camino intentó derribar un puente peatonal chocando repetidas veces contra uno de sus pilares. Al ver que no lo lograba, cambió de rumbo hacia la autopista State Route 163, en la que cientos de automovilistas en hora pico regresaban a sus hogares. De repente John viró e intentó pasar al otro lado de la autopista, donde los carros circulaban en sentido contrario, pero el pesado tanque quedó atascado en la barrera central de hormigón. Finalmente la policía vio una oportunidad de detener la frenética carrera de destrucción. 4 efectivos corrieron al tanque, subieron a la torreta y lograron abrir la escotilla. El oficial, Richard Painter, afirmó que le ordenaron a John que se rindiera, pero este no contestó. Miró hacia ellos y después continuó tratando de mover el tanque para sacarlo de la trampa en la que estaba. Viendo que el tanque se movía y estaba a punto de poder escapar, el oficial Painter decidió disparar, hiriendo a John Nelson en el cuello. Minutos después lo sacaron aún con vida del tanque
pero murió poco después en el mismo Sharp Memorial Hospital. A causa de la enloquecida acción de John Timothy Nelson, 40 vehículos fueron totalmente destrozados. Cientos de vecinos quedaron sin servicio eléctrico por la destrucción de los postes y las pérdidas ascendieron a cientos de miles de dólares. Afortunadamente no hubo nadie herido y la única víctima fatal fue el propio Nelson. Como suele suceder en estos casos, después de que pasa la crisis, se inician los análisis de lo sucedido. Se cuestionó si había sido necesario matar a John, pero la policía afirmó que el tanque estaba a punto de quedar libre y otro mecanismo, como por ejemplo usar gas lacrimógeno, no hubiese detenido su avance. El propio hermano de Joe, Scott Nelson, declaró que el disparo fue justificado. Lo segundo a revisar fue el tema de la seguridad en la armería de la Guardia Nacional. Los trabajadores justificaron que la puerta estuviese abierta y sin vigilancia, con que habían estado trabajando hasta tarde, pero adicionalmente después se hizo evidente que en el perímetro de la armería, en varias zonas, la cerca de alambre de púas no estaba, con lo cual cualquiera pudo haber entrado por una de aquellas aberturas. La seguridad en el recinto fue reforzada. La carrera mortal de John Timothy Nelson dio pie al documental Cul-de-Sac, A Suburban War Story, e inspiró el tema The Right to Go Insane del grupo Megadeth, en cuyo videoclip se ve al líder de la agrupación, Dave Mustaine, reconstruyendo las acciones de John y mezclando imágenes reales del suceso. Además, en un capítulo de la serie Los Simpsons, se hace parodia de este evento.